Eso fue, de algún modo, ese acontecimiento que nosotros festejamos, conmemoramos en las escuelas, ocurrió exclusivamente en Buenos Aires. Y desde Buenos Aires se tomó la decisión política de incorporar a los territorios que en aquel momento formaban parte del virreinato del Río de la Plata, incorporarlos a la revolución, sumarlos a la revolución, invitarlos para que sean parte de una junta grande, de una junta más amplia, y que a partir de ahí se pueda pensar, bueno, qué proyecto de país a futuro se va a tener. Entonces, bueno, la decisión política fue invitar a estas ciudades del interior. La cuestión es que acá vemos como algunas ciudades se aceptaron la invitación de Buenos Aires y se plegaron a la revolución, y otras no. Como por ejemplo Córdoba no aceptó ser parte de la revolución. La banda oriental también mostró resistencia, Paraguay. Había sectores, perdón, Pablo, había sectores del país que querían seguir, digamos, bajo las órdenes de España. Claro, exactamente, había sectores en el país que todavía creían que no era pertinente armar una junta de gobierno y que querían seguir siendo en ese momento fiel al Consejo de Regencia, que el Consejo de Regencia era como la autoridad que había quedado luego de que se disolvieron la Junta Central de Sevilla. Entonces, bueno, creían que todavía estaban dentro de ese ordenamiento español, por decirlo de algún modo. Otros consideraron que, a partir de lo que podríamos decir, la ideología de la época, tenían que reasumir la soberanía. De algún modo se pensaba que el rey de España era puesto rey porque en parte el pueblo lo había colocado ahí, le había dado ese poder. Como el rey ya no estaba más porque estaba preso, entonces hay una especie de, podríamos decir, de vacío de poder, y entonces, bueno, ¿qué hacer ante esa situación? Bueno, convocar a juntas de gobierno era una de las posibilidades. Asumir esa soberanía, que ahora entonces que no estaba el rey, volvía a los pueblos, y al volver a los pueblos entonces son los cabildos los que tienen que organizar una especie de autogobierno. Bueno, eso pensó Buenos Aires. Otros pensaron que, bueno, todavía no era necesario hacer eso. Entonces resistieron esa postura. Claro. Pablo, me imagino que enseñar historia en este caso no debe ser lo mismo de acuerdo a los niveles, porque generalmente uno recuerda más en la escuela primaria, por ejemplo, como nos cuentan lo que fue la revolución, más como un cuento, digamos, y creo que a medida que uno va creciendo y va pasando por la secundaria y otras formaciones, empieza a emprender un poco lo que tiene que ver con el significado, realidad, de lo que fue esta revolución para Argentina. ¿Cómo lo transmitís o qué es lo que ustedes tratan de enseñarles, sobre todo a los que van a ser luego formadores de lo que significó la Revolución de Mayo? Bueno, como vos muy bien decís, esto es un contenido que forma parte de los actos escolares, tanto en el nivel inicial, en la educación inicial, en la educación primaria, también en la educación secundaria, y además remite a un acontecimiento que ha sido, podríamos considerar como el origen de nuestro país, el origen de nuestro país como país que empieza a construirse independiente. Entonces, bueno, esta efeméride está muy ligada a lo que podríamos decir, lo que algunos historiadores llaman, bueno, el enfoque patriótico, es decir, enseñar este acontecimiento a partir de la siguiente posición, que básicamente, bueno, es lo que aprendemos en las escuelas primarias. Claro. El 25 de mayo de 1810 es producto de una nación que está naciendo y que quiere romper cadenas con España para independizar. Claro. Esto podría ser como el enfoque patriótico. La historia, la historiografía, de algún modo se construyó como una disciplina para dotar a este Estado naciente
ya pensando a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, dotarlo de un discurso para dar, de un discurso que dé cuenta de un origen común. Entonces, hay ahí, digamos, el enfoque patriótico estaría dado en ese sentido, que bueno, hay una nación naciente que quiere romper esas cadenas. Posteriormente... No, decime, te escucho. Sí, no, posteriormente hay, podríamos decir, otras interpretaciones respecto de la Revolución de Mayo, pensando en la década de 1960, 1970, este acontecimiento fue inscrito en una interpretación más amplia, donde, bueno, se ponía el acento que las transformaciones sociales y económicas, es decir, las características sociales y económicas en el Río de la Plata no se habían modificado con la revolución, que solamente había sido, podríamos decir, un cambio de autoridad política. Bien. Y casi como bajándole el precio a eso. Solamente un cambio de autoridad política, y los sectores, la mayoría de los sectores sociales siguieron viviendo en las mismas condiciones socioeconómicas. Bueno, esa fue otra interpretación donde de algún modo decía, bueno, podríamos decir que hay un autogobierno, pero no hay una especie de independencia económica muy fuerte. Esta interpretación está muy ligada a historiografías vinculadas a los partidos de izquierda, pero ya más avanzado en el tiempo, y en base a tu pregunta, respecto de cómo se explica esto y digamos cómo se enseña, y sobre todo a los futuros formadores de formadores, hay una nueva historiografía que a partir de los años 90, de la primera década del siglo XX, empezó a poner el acento más en profundizar el análisis de que fue una revolución política, y bueno, y eso generó una transformación muy fuerte, porque cambió no solamente es un cambio de autoridad, sino que también es un cambio del principio de legitimidad, es un cambio del régimen electoral, es un cambio de la forma de gobierno, es un cambio que en algún punto después también termina teniendo alguna consecuencia podríamos decir, en los sectores sociales que se van a ver de algún modo en un lapso de tiempo más amplio, también beneficiados por la revolución. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en la erosión progresiva del régimen esclavista. Pablo, te hago una pregunta. Con el paso del tiempo, ¿va apareciendo siempre nuevas cosas o nuevos datos históricos que pueden ir modificando lo que uno va aprendiendo y enseñando? No sé si me explico bien, digamos, quizás vos en tus inicios, en tu formación, tenías algunas informaciones, algunas bibliografías, y van apareciendo cosas nuevas. ¿Eso es a partir de la investigación histórica? ¿Cómo es que van surgiendo nuevas hipótesis, nuevos actores en lo que es contar lo que sucedió hace tanto tiempo? Sí, en efecto, la compilación de fuentes históricas ha sido una de las cuestiones fundamentales sobre las cuales después podríamos decir, se montan las interpretaciones historiográficas. Entonces, durante mucho tiempo la historiografía se dedicó a el relevamiento de esas fuentes historiográficas. Posterior, digamos, lo interesante de la historia es cómo, la historiografía construye explicaciones sobre ese periodo. Entonces, y eso se motoriza, ¿por qué? Porque hay nuevas preguntas, porque hay nuevos marcos teóricos de referencia, porque hay nuevas perspectivas de análisis. Entonces, en ese sentido es que, se vuelven a mirar esas fuentes históricas, pero con otras preguntas. Claro. Con otras preguntas. Entonces se construyen nuevas respuestas a esas preguntas. Bien. Pablo, bueno, por último, y vamos finalizando, yo quiero que me digas la verdad acá, que queremos saber si llovía o no llovía el 25 de mayo. ¿De dónde sacaron que llovía? A ver, esas cosas, por ejemplo, esos detalles, ¿aparecen de ilustraciones, de pinturas? ¿De dónde surgen esos datos? ¿Hay testimonios? Bueno, toda la iconografía
que se fue elaborando para dar cuenta y de algún modo ilustrar lo que aconteció en mayo de 1810, es que tenemos todos estos ejemplos, como por ejemplo el que vos mencionás. Después tenemos los pescadores, los aguateros, claro. Bueno, las negras mazamorreras, en fin. Bueno, y el otoño siempre es lluvioso.